Hola chicos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de 3 capítulos del libro. Primero vamos a hablar de Vilensky, luego vamos a hablar de Palmero y por último vamos a hablar del capítulo 3 de Schiffman. ¿Sí? Así que bueno, arranquemos. ¿Sí? Primero que nada, el libro de Marketing Estratégico de Vilensky. Vamos a hacer un repasito por algunos puntos de los capítulos anteriores y vamos a hablar específicamente del punto 3. Bien, ¿en dónde estamos? Primero que nada, estamos en la parte de proceso, en las influencias psicológicas, ¿sí? Para tener en cuenta dónde está nuestro punto de arranque. ¿Quién fue Zelensky? ¿Sí? Quizás ustedes pensarán que es una persona del exterior, pero en realidad es argentino, ¿no? Digo por el apellido, ¿no? Licenciado en marketing, perdón, en administración, hizo un posgrado en marketing y luego el doctorado en la UBA. Al momento de hacer su doctorado tomó como muchas nociones de Freud, de Lacan, de todo lo que es psicología. Y Lacan trabajó muchísimo con lo simbólico y justamente realzó muchísimo el papel de lo simbólico. Eso fue, digamos, lo que hizo Vilensky a la hora de pensar desde otro lugar el consumo. Es muy interesante, esta va a ser la única, digamos, el único tramo en el que van a encontrar material psicoanalítico que viene de la mano, como les decía, de una persona que estudió ciencias económicas. ¿Sí? Va a ser el único momento que van a ver material psicoanalítico. Normalmente nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados, incluso cuando vienen alguna persona a hablar en la tele y demás, desde la psicología, que lo haga desde el campo de psicoanalítico. Pero en realidad la verdad es que hay muchas psicologías y el psicoanálisis es una que hoy en día en el resto del mundo no está, digamos, tan aceptada por temas de, digamos, de la validación empírica y de cuánto de los postulados del psicoanálisis se pueden comprobar con el método científico. Ese es básicamente el tema, digamos, ¿no? Hoy en día la psicología digamos, que está más reconocida es la psicología cognitiva, y todo lo que ustedes están leyendo del libro, fíjense que en ningún momento habla del inconsciente o demás, sino que más bien da cuenta de todos los conocimientos, tanto del conductismo como de la psicología cognitiva. Psicología de la Gestalt fue una psicología que estuvo muy poquitito, algunas cositas dejó que las vamos a ver, pero hoy en día nos vamos a hacer, digamos, nos vamos a centrar para hablar de Vilensky o hablar de los postulados de Vilensky en el psicoanálisis. ¿Sí? Acá tienen algunos principales exponentes, perdón, del conductismo. ¿Sí? Lo tienen a Pavlov, que fue el primero que habló de toda la parte de las teorías del reflejo. Luego Skinner, que escribió trabajos muy controvertidos y, digamos, no quedó en la historia, digamos, como del todo bien recordado. De todas maneras, hay un guiño en Los Simpson y por eso, digamos, por este Skinner, Seymour Skinner, el principal director del colegio, se llama Skinner. ¿Sí? Y luego Watson, que eh, trabajó, perdón, también tuvo algunas cuestiones controvertidas, justamente porque trabajó con psicología del comportamiento. Watson, digamos, fue la persona que, pero de una manera muy controvertida, después si lo quieren leer, justamente es el caso del niño Albert que está acá abajo, digamos, nos dio las nociones de cómo se forman las fobias y también cómo curarlas. Hasta el día de hoy utilizamos los conocimientos de Watson, aunque de vuelta les digo, fue muy controvertido la forma en que los adquirió. Bueno, Jerome Brunner, fue uno de los más reconocidos psicólogos cognitivos en la historia, también para que tengan como una noción de dónde estamos parados y por qué vamos hablando de cada uno de estos psicólogos. ¿Sí? Y bueno, dentro del psicoanálisis tenemos a 3 grandes psicoanalistas, principalmente Freud, que fue el padre del psicoanálisis, aunque no de la psicología, solamente del psicoanálisis. Lacan, un poquito más
reciente en el tiempo, fíjense que muere en 1981, y en el medio Melanie Klein, que fue una discípula directa de Freud. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el estadio del espejo? Bueno, es un estadio que trabajó muchísimo Lacan, en donde el bebé se puede ver completo, ¿sí? Se desarrolla el yo como instancia psíquica. Para los que conocen un poquito de psicoanálisis, la primera instancia psíquica en aparecer de las tres que tenemos los seres humanos es el ello, luego viene el yo y luego viene el super yo. Todo esto se desarrolla en la infancia, y el yo es la segunda en aparecer y más o menos corresponde a la edad del bebé de la foto, y en ese momento vemos a nuestro cuerpo como uno, ¿sí? El tema de la completud. Bueno, este autor trabajó muchísimo en lo real, en lo imaginario y lo simbólico, y dice que es un nudo borromeo, y desanudar uno implica el desanudamiento de los otros dos también, ¿sí? Bueno, acá tienen algunas ideas de qué es cada uno de estos, ¿sí? Es solamente todas estas partes iniciales para que tengan una idea de algunas cuestiones que quizás si leen solamente el capítulo 3, si no los, digamos, no lo van charlando un poco antes, no lo van a terminar de entender del todo. De hecho, yo les recomiendo, si bien la parte obligatoria, digamos, a nivel de programa es leer el capítulo 3, les recomiendo fuertemente leer también el capítulo 1 y 2. ¿Sí? La verdad es que lo simbólico es el registro más evolucionado que tiene el ser humano, que construye el lenguaje. El ser humano es el único animalito que construye lenguaje como nosotros lo conocemos, al menos, ¿sí? Es larga la historia de cómo se fue trabajando esta cuestión, pero la mayoría de los psicólogos y semióticos reconocen que es una característica muy privativa del ser humano, por lo menos lo que es el lenguaje avanzado y no relacionado con cosas directas, porque los simios sí han alcanzado algunos niveles de lenguaje una vez entrenados. Bueno, acá hay un pedacito de una película que les dejo para que luego vean, ¿sí? Bueno, y que la pulsión es, Freud lo llama es el límite entre lo somático y lo psíquico, ¿sí? Cuando yo tengo hambre, no siento nada más que el malestar, tengo hambre de algo. Y ese algo es una cuestión ya enseñada en la sociedad en la que vivo, ¿sí? Entonces, de esta manera no queda encerrada la persona en el estímulo y la respuesta. Un animal cuando tiene hambre sale a cazar, ¿sí? Está dominado por su instinto. Sin embargo, una persona, por ejemplo, porque puede no ser el momento más adecuado para comer, no sé, está en un transporte público. Entonces, prefiere, por ejemplo, comer cuando llega a su casa, ¿sí? Quizás un animalito no lo pensaría dos veces. Bueno, ¿y qué es lo que dice Toffler? Toffler tiene unos libros fantásticos, chicos. Les súper recomiendo. Hace poquito que falleció Toffler. Era un gran pensador de las cosas que iban a venir, ¿sí? Entonces, bueno, también escribe esta frase, ¿no? Y por cierto, les recomiendo los libros de Toffler, son maravillosos. Ya tienen sus años, porque yo les digo, ya falleció hace un tiempito atrás, así, tal vez, creo que ahora cerca de 10 años de haber fallecido. Pero escribió unos libros que cuando uno los lee, no sé, los escribió en los 70, y cuando los leo hoy dice, wow, cuántas cosas, digamos, le pegó, ¿no? Bueno, ¿y qué dice? ¿No? Que el mercado está muy dominado por la novedad, por la diversidad y la transitoriedad. Es este hombre que ven acá a la derecha en la foto, ¿sí? Y también que las personas tienen como esta permanente fascinación con los objetos, pero una vez que los tienen, ¿sí? Caen en la decepción, y esto hace que otra vez recurran a la permanente fascinación y hace un sistema al infinito. Y la verdad es que cada vez menos nos contentamos con commodities, cada vez queremos productos más evolucionados y que de alguna manera tengan en sí la dimensión simbólica. Y la verdad es que también nos dicen que quedamos como muy fascinados por lo tangible y olvidamos muchas veces
desde las empresas la dimensión simbólica que tienen estos objetos. La verdad que cuando hablamos de consumo elegimos entre muchos productos que la verdad, no estamos necesitando. Yo digo, tengo tanta ropa que no necesito. Digo, ¿no? Por ejemplo, les dejo pensando si les pasa un poco lo mismo, ¿no? Y elegimos entre muchos más productos de los que pensamos que estamos eligiendo. La verdad es que la elección no es absoluta ni racional y que el consumo es esencialmente simbólico. Tratamos de colmar nuestros deseos y por todo esto el consumo nunca se detiene. Hay una explicación desde el psicoanálisis que dice que, bueno, cuando uno es chiquitito, la mamá es todo para ese bebé y ese bebé es todo para su mamá y forman como una célula indivisible. Pero bueno, esa mamá también tiene que ocuparse de sí misma, se tiene que bañar, un poquito más adelante va a volver por ahí a trabajar o va a volver a hacer actividades. Y la realidad es que esa mamá, ¿sí?, va a volver a hacer todas estas cosas que necesitaba hacer, que le hacen bien, salir con sus amigas, hacer cosas, ¿sí? Y la realidad es que de a poquito el bebé se va a tener que dar cuenta que la mamá está ahí y él está acá y que necesita trabajar esa separación entre ambos, ¿sí? Y se va a dar cuenta que la mamá es una persona que en un momento se va a ir y después va a notar también la angustia del octavo mes, que no está más ahí donde estaba, ¿sí? Entonces va a tener que ir trabajando esa separación y dice que el psicoanálisis, de vuelta, no, digamos, dentro de la teoría psicoanalítica, dice bueno, que esa pérdida que tenemos no la podemos completar con nada, que intentamos completarla con distintos objetos, con distintas personas, pero nada puede completar esa sensación de tenerlo todo, ¿sí? De estar completa, de estar totalmente completo, ¿no? Entonces dice, bueno, les debe haber pasado, quizás quisieron mucho una Play y cuando la tuvieron, sí, estaban súper entusiasmados, no paraban, ni querían comer para jugar con la Play, pero bueno, llegó un punto que la Play va quedando también de lado, ¿no? Entonces dice, bueno, y cuando salió otra cosa, un celular mejor, bueno, quisieron ese celular nuevo, ¿no? Entonces, por operar en este orden simbólico, es que el consumo nunca se detiene. Y en este sentido, el deseo es siempre el motor del consumo. Y la verdad que cualquier otro enfoque sería, por lo menos desde este punto de vista del autor, un enfoque meramente racional. Bien. ¿Qué es lo que demandamos? Imágenes. Dice, no hay objeto sin imagen. Son espejos que nos llevan a conseguir la imagen deseada. Esas son las imágenes, ¿sí? Y es imposible desprenderla de las cosas concretas. Por ejemplo, si es Bayer, es bueno. ¿Mm? Bien, el deseo funda la posibilidad de elegir. Y el deseo es el motor de la demanda. El símbolo, el deseo es, digamos, el símbolo está en ausencia de otra cosa, perdón, el símbolo está en ausencia de otra cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera me va a permitir seguir esta secuencia de deseo, símbolo, ausencia, deseo, ¿sí? A ver, puede resultarles un poquito menos directo quizás que los conocimientos que vimos antes, y esto es normal porque es psicoanálisis o psicoanálisis aplicado y no es tan directo, digamos, no es tan visible de forma directa como las demás cosas que estuvimos viendo. Bien, ¿qué es el espejo? Bueno, la verdad es que necesitamos a otros, necesitamos del mundo externo, no somos autosuficientes y la identidad la vamos a ir construyendo a partir del otro que no, cómo somos interpelados por el otro. ¿Sí? Entonces la imagen es lo que nosotros queremos ver y la imagen, ¿sí?, que nosotros queremos que vean de nosotros. Así el deseo es el deseo del otro, ¿sí? Por ejemplo, una persona que estudia una determinada carrera porque toda su familia es médica,
y desean verlo a ese hijo único, porque papá es médico, mamá es médica. Además, ponerle, viste, cuando se da esas situaciones que a lo mejor son todos traumatólogos y súper famosos y qué sé yo, y capaz que ese hijo quiere ser arquitecto, ¿sí? Y tiene como muchas presiones. ¿Por qué? Porque mi deseo es el deseo del otro. O a veces vemos a personas que están dentro de una carrera que uno ni siquiera a veces le ve muchas condiciones, ¿no? Decir, uy, qué bueno que es para pintar, para dibujar, ¿qué hace en ingeniería? Y bueno, porque viene con toda esta familia, con todo este deseo que en realidad es el deseo del otro. ¿Sí? Y en ese sentido, el consumo nos permite pasar de sujetos ideales, ¿sí?, a completos. Y de esta manera logramos que el producto o el producto ideal, el mejor producto posible, es el producto que integra la capacidad simbólica, ¿sí?, y la capacidad práctica. Eso es como súper importante. Bien, vamos a ver el siguiente tema. Les dejo algunos gráficos para que vean ustedes y tiene que ver con los mercados. Y la realidad es que una de las cosas importantes que tenemos que tener en consideración es por qué nos compran nuestros clientes y tener muy en claro por qué nos compran los clientes, ¿sí? Y qué nos compran cuando compran, ¿sí? La verdad es que lo que compran es más que nada simbólico, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí?, a la hora de saber qué es lo que le estamos vendiendo a nuestros consumidores. Bien, entonces el vínculo, ¿sí?, se va generando entre el sujeto y el objeto. Y la persona, la verdad es que participa en muchos grupos y en cada uno de estos grupos tiene un rol distintivo. ¿Sí? Por ejemplo, una madre, una mujer es madre, ¿sí? Y el objeto es, por ejemplo, su hija, ¿sí? El objeto en el sentido psicoanalítico, ¿sí?, el otro sería su hija, ¿sí? Y el producto óptimo es el que combina la salud con la nutrición y también un gusto. Digamos, una nenita de 2 años por ahí necesita algo que sea llamativo, pero que también tenga, digamos, los aspectos nutricionales que necesita. ¿Mm? Bien, como hija, ¿sí?, tiene al otro, que es su madre, ¿sí? Y la idea en ese punto es muchas veces que sea un producto tradicional, un producto que pueda ayudar a sus padres, a su madre, a cuidar su salud, por ejemplo, ¿sí? Como ama de casa también, digamos, cuida su economía, el rendimiento, y como anfitriona, bueno, quiere hacer una presentación quizás bonita de su casa y demás. Quiero hacer una aclaración y es que este libro fue escrito hace unos cuantos años atrás y verán quizás algunos conceptos un tanto, digamos, quizás desactualizados en cuanto por ahí a las lógicas que hoy se juegan en cuanto a una mujer y cuál es el rol de una mujer, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración. La marca entonces es una huella en ausencia y la marca es un significante que expresa completud. Asimismo es también esta intersección entre el producto y el cliente, ¿sí? Y las marcas terminan siendo espejos que permiten verse a uno mismo como los demás desean que nos veamos, ¿sí? Bueno, acá hay algunas publicidades para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, la verdad es que acá tienen, por ejemplo, algunas publicidades de Tiffany's, ¿sí? Bien, ¿no? Entonces tenemos todos los elementos para lograr que mi deseo sea el deseo del otro, ¿sí? Quizás en una sociedad como la de Estados Unidos, por ejemplo, un hombre piensa en regalarle un anillo de estos, ¿sí? Pero en realidad es más bien el deseo del otro que se pone en juego para que yo vaya a comprar el anillo, ¿sí? Dudo que quizás ninguno de estos hombres estén muy dispuestos a comprar estos anillos de por sí, ni los comprarían en otras circunstancias. Bien,
Acá tienen algunas publicidades también donde todo esto se va a poner en juego, ¿sí? Y lo que tenemos es el modelo de segmentación vincular. Y esto es muy interesante porque como segmentación es la única vez que lo van a ver en la carrera y en los libros tradicionales este tipo de segmentación no existe. Digamos, de hecho, si estudiaran esta materia en otro país probablemente ni siquiera la verían, ¿no? Entonces está bueno para pensar la segmentación desde otro lugar y encontrar otros nichos que quizás no encontraríamos. De hecho, esto es el capítulo 3 y realmente el trabajo de doctorado de Vilensky tuvo que ver con la generación de esta segmentación, ¿sí? Bueno, acá va a marcar como dos ejes, que el fundamental es este de la discriminación, la simbiosis y la discriminación que ven acá, ¿sí? Y esta línea dice que, bueno, que es como un corte, pero que no tiene demasiada importancia. Así lo plantea él, ¿sí? Y va a dividir en 4 cuadrantes: el materno-filial, el comunitario, el simbologista y el racionalista. De este lado tenemos como la separación y del lado de la simbiosis el entrecruzamiento, la fusión con el otro. Bueno, estos son los valores que se ponen en juego, ¿sí? Y esto se ve como muy claramente en las publicidades cuando estos cuadrantes están presentes. Por ejemplo, en el vínculo psicologista, el prestigio, el estatus, la belleza, la sensualidad refinada. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? La sensualidad refinada que tenemos en estas publicidades, claramente simbologistas, ¿sí? Pero no por el producto en sí, no por lo caro que sean, sino por los valores que se ponen en juego que están acá. Esto es muy importante para poder definir a qué digamos, la publicidad, a qué cuadrante apela, ¿sí? O en qué cuadrante se puede ubicar, digamos, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen un ejemplo, ¿sí? De distintas publicidades, ¿sí? De café relacionadas con los distintos cuadrantes. Muy bien. Hasta acá llegamos entonces con Vilensky, cambiamos de autor, vamos a Palmero, acá volvemos a full a todo lo que tiene que ver con la psicología, eh, cognitiva, ¿sí? Son los editores de este libro, son españoles, son editores de este libro que es un libro clásico de McGraw-Hill en lo que tiene que ver con psicología cognitiva. Seguimos acá en las influencias psicológicas, ¿sí? Seguimos hablando de toda esta parte. Bueno, y la verdad es que acá tenemos como 3 tipos de cerebro. Uno racional es el más nuevo, ¿sí? El cerebro límbico, que es el rosita, ¿sí? Que es propio de los mamíferos, donde nos permite, digamos, tramitar las emociones, los sentimientos, el amor, el odio, el dolor. Si ustedes ven, hay muchas cuestiones de estas incluso en los animales domésticos que uno puede detectar, digo, en todos los animales, pero quizás ellos al vivir con nosotros podemos detectar muchas de estas cuestiones, ¿no? O bien el cerebro reptiliano, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la supervivencia, con el ataque o la huida, ¿no? El poder ver al otro y ver si lo tengo que atacar o tengo que huir, ¿sí? Ese es el cerebro reptiliano, nos da esta posibilidad, es propio de los reptiles. Recuerden que los reptiles fueron los primeritos que salieron así como del agua y por tanto es el tipo de cerebro más antiguo que tenemos con nosotros, ¿sí? Siempre cuento que tengo una amiga que tiene una tortuga y la ama, ¿no? Y yo nunca tuve corazón para decirle que bueno, que cerebro límbico no hay, o digamos, es demasiado básico para poder sentir también amor por ella, ¿sí? Pero bueno, digo, ¿por qué? Porque prima el cerebro más bien de reptil, ¿sí? Eh, bueno, Víctor Frankl, miren qué linda frase: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones externas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Bueno, él habla muchísimo del sentido de la vida, escribió un libro, fue una persona eh, que sobrevivió a los campos muchos años después, murió en los años 80, si no recuerdo mal, y sobrevivió
a los campos de concentración, ¿no? Y él hablaba de el sentido, el tener un sentido en la vida nos hace o nos permite superar casi cualquiera de las situaciones espantosas que la vida pueda ponerte, ¿no? Es muy interesante cómo habla. Se los recomiendo también, hay un montón de libros y son maravillosos de él. Bueno, ¿y qué es la motivación? Bueno, es este conjunto, y por eso les nombraba un poco a Viktor Frankl, ese conjunto de procesos que hacen que las personas se comporten, ¿sí? Para satisfacer algún tipo de necesidad, ¿sí? Si ustedes están escuchando esto, en no sé qué minuto ya voy, es porque tienen muchas ganas de recibirse. Es motivación pura, chicos. ¿Sí? Así que felicitaciones. Sigamos adelante. Hay distintos tipos de motivación, de logro, por ejemplo, recibirse, de poder, de lograr un poder, de ayuda, de afiliación. Bien, el de logro tener algún tipo, ¿sí?, de éxito en las actividades que uno emprende. ¿Sí? Tenemos la teoría del logro de metas, donde vamos a digamos, son representaciones mentales de lo que yo quiero conseguir, y vamos a poner puesta en marcha todas las conductas necesarias para llegar hasta ese lugar. Por ejemplo, levantarse temprano o hacer una tarea o estudiar o lo que sea. Son tipo pequeñas metas como muestra el dibujito que me llevan a la meta final. Y si me caigo, no importa, me voy a levantar porque mi objetivo final es llegar a la cima de esa montaña, ¿sí? A veces lo veo también como una competencia, ¿no? Donde encontramos, digamos, la forma de controlar a este ambiente, ¿sí? Y también esto es una necesidad básica. O logramos el éxito o al menos evitamos el fracaso, una de dos, ¿no? Intentamos por ese lado al menos. La motivación del poder, cuando ya lo tuviste todo, ¿sí? Fíjense la cantidad de políticos que han tenido, pongan el nombre que quieran, hay cantidad de ejemplos, pero que se sabe, que se conoce, que han desarrollado negocios muy exitosos y aún así, digamos, toman la responsabilidad de tener poder político, ¿sí?, para digamos, y hay que hacerlo, porque es muy complejo también, es muy desgastante, y sin embargo fíjense cómo hay algunas personas que necesitan esta motivación, tal vez, ¿no? O lo hacen a partir de esta motivación. Quizás, digo, a lo mejor es un poco más altruista, también la vamos a ver. Bueno, muchas veces esta motivación, ¿sí?, nos lleva a tratar de buscar el reconocimiento. Muchas veces se cae en la manipulación, ¿sí? La motivación de poder es muy fuerte en el ser humano y a veces genera, bueno, algunas cuestiones no del todo simpáticas, ¿sí? Lo cierto es que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Y esta persona que a lo mejor pudiera estar tranquila por el resto de su vida con todo el dinero que ha logrado conseguir, qué raro que no quiera, no sé, irse a una isla, vivir tranquilo, bueno, porque el poder es más fuerte, ¿no? Bueno, a veces hay cuestiones que se relacionan con la agresividad, con ser agresivo con el otro, ¿sí? Y esto da como también una ilusión de mayor control sobre el otro y sobre las situaciones que el otro me va presentando. Bueno, la motivación de ayuda, qué linda, ¿no? Saber que el bienestar del otro es mi bienestar en algún punto, donde hay voluntariedad, y a veces también se piensa en recibir una recompensa, que a veces no es directa, ¿no? Pero fui a donar sangre y me saco una foto y estoy en las redes sociales. Bueno, a lo mejor es recibir el aplauso del otro, esa recompensa que se necesita, o que un compañero de trabajo diga, uy, che, mira, ¿qué te pasó, no? Bueno, esta también es una motivación a la hora de recibir, digamos, algún tipo de recompensa. Bueno, hay algún altruismo entonces genuino, el que se hace de verdad, otro egoísta,
por la obtención de un beneficio, ¿sí? Y algún tipo de conducta de voluntariado que también puede tener algún tipo de recompensa, ¿no? Como amistades que se van generando, lindos lugares donde desarrollarse y relacionarse con personas, ¿no? Las experiencias que uno se lleva de este lugar, en fin. Hay varias cuestiones. Bueno, esto se los dejo para leer, son todos factores modulares de las motivaciones de ayuda. Les explico la primera, por ejemplo, que por ahí es la única que creo o entiendo que les pueden traer algún tipo de inconvenientes. Tiene que ver con la relación inversa, que es el número de espectadores y la probabilidad de recibir una ayuda. Normalmente cuanto más cantidad de gente hay, menos posibilidad que alguna de esas personas efectivamente llame, no sé, al SAME, por ejemplo, a una urgencia. ¿Por qué? Porque es muy probable que esté pensando que los demás sí lo van a hacer, ¿no? O que ya lo hicieron. Entonces, normalmente es menos el compromiso cuanto más cantidad de gente hay. Uno a veces dice, pero ¿cómo puede ser que había tanta gente que nadie hizo nada? Bueno, a veces pasa por esto, digamos. Es un fenómeno bastante estudiado, que nadie hace nada porque ya alguien pensó que alguien ya lo hizo y no quiere interferir a veces en, por ejemplo, llamar tantas ambulancias o llamar tantas veces a la ambulancia. Bueno, algunas teorías del altruismo es la teoría de la evolución. Casi todo se explica por la teoría de la evolución cuando buscamos cosas a nivel psicológico, ¿sí? Y la verdad es que estamos predispuestos a ayudar para conservar la especie porque es lo que nos hizo diferencial de otras especies en muchos casos también. Porque, bueno, reconocemos que algo pasa, porque nos consideramos que podemos ayudar y no generar más daño, porque decimos hacerlo y cómo hacerlo, ¿sí? Y por un modelo también de costo-beneficio, ¿sí? Donde vemos que el beneficio de ayudar sería mayor al de no ayudar. Suena horrible, ¿no? Pero sí, vemos qué es lo que plantea este modelo. Bueno, si vemos un accidente en la calle y no llamamos, ¿sí? Puedo yo tener algún problema, esa persona podría llegar a tener, bueno, diría, llamo a la ambulancia o llamo a alguien para que lo ayude para que después no tener inconvenientes con la ley por haber hecho lo que se llama la figura del abandono de personas, por ejemplo, ¿no? Es horrible, pero bueno, eso es un poco lo que plantea por qué la gente ayuda a la otra, ¿no? Digamos, qué motivaciones tienen para ayudar a la otra. Bueno, y hay distintas, la motivación de afiliación o intimidad. La afiliación es mantener relaciones positivas que resulten efectivas, ¿sí? Donde se evitan también las emociones negativas derivadas de la soledad, la desaprobación, el rechazo del otro. Y la intimidad son relaciones, digamos, interpersonales, donde buscamos un intercambio muy cálido, muy cercano, muy comunicativo con la otra persona, ¿no? Sería como quizás pensado en lo que son las amistades, y con intimidad más, o relaciones muy cercanas, o bien relaciones de pareja, donde hay, digamos, un contacto mayor, digamos. Bueno, ¿qué activa este modo de afiliación? Bueno, el desarrollo evolutivo de vuelta, ¿no? Las necesidades fisiológicas y psicológicas de estar con otro. Un aprendizaje social que se va reforzando, ¿sí? A través de emociones agradables que vemos en las películas, eh, la alabanza que nos hace sentir muy competentes para, digamos, con el otro, ¿sí? El que estar con otro, digamos, de una manera muy cercana, en muchos casos reduce las emociones negativas, y todo el apoyo emocional que se genera, ¿sí? Por la comparación social, ¿no? Sí, mira, le regalo flores, ¿no? Recuerdo, tenía una persona trabajando en mi sector eh, que eh, le encantaba recibir flores de sus parejas, ¿no? Entonces, eh, siempre le mandaban a la oficina, ¿no? Era la única que recibía flores en la oficina y era porque se ve que ella, no, qué sé yo, lo comentaba. Calculo que lo comentaba dentro de sus parejas esto y siempre le mandaban flores a la oficina. Bueno, y hay algunos
estados emocionales que son típicos, quizás el miedo a ser rechazado, la ansiedad, la vergüenza, sobre todo los momentos preliminares al comienzo, por ejemplo, de una relación. ¿Sí? Y bueno, hay que ver cómo se van dando estas relaciones para que se puedan ir manteniendo durante el tiempo, conservando, alimentando y generando un mutuo beneficio entre ellas. Entre las personas me refiero. ¿Sí? Bien, vamos ahora al capítulo 3 de Schiffman, que tiene que ver con motivación y personalidad. ¿Sí? Y ahora volvemos a nuestro querido Schiffman. Entonces vamos a ver que tenemos deseos que son insatisfechos, que esto genera una tensión, ¿sí? Y esto va a generar distintos impulsos que, mediados por nuestra personalidad, por los aprendizajes que tuvimos, por las actitudes ante las cosas y por las distintas percepciones, van a generar un comportamiento que nos va a acercar a la meta, ¿sí? Y de vuelta, cuando nos alejemos, se va a generar algún tipo de tensión nuevamente que genera otro impulso y así, digamos, se va dando el proceso motivacional. Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener necesidades que son fisiológicas, innatas, ¿sí? O las psicológicas, las aprendidas, ¿sí? Esto de estar en la facultad, en necesitar un papelito que diga que yo tengo un título en, bueno, es una necesidad aprendida, psicológica, claramente, ¿sí? Es una necesidad social. Y las metas son resultados que vamos a lograr, ¿sí? Digamos, o que vamos a buscar lograr a través de comportamientos motivados, de forma genérica o específica para un producto. Acá algunos ejemplos, ¿sí? Acá tienen motivación de usos, por ejemplo, de la tecnología, para qué, de qué manera, muchas veces como una autoexpresión, para documentar la vida, para identificar usuarios, ¿sí? Con influencia, para qué se utiliza una red social, la primera Facebook, pero como ustedes saben hay muchas más y con otras posibilidades y orientaciones en cuanto a su diseño, a las, digamos, al tipo de archivos que invitan a publicar. Bueno, a veces, digamos, está bueno considerar cómo surgen las necesidades, muchas veces a través de estímulos internos, de procesos emocionales o cognitivos, y finalmente también a veces a través de estímulos externos, por ejemplo, el marketing, digamos, el marketing mix que va presentando distintas posibilidades para que la gente vaya comprando distintos artículos o productos. Y así es como vamos a seleccionar las metas, vamos a buscar objetos que nos aproximen, motivaciones positivas, ¿sí? Resultados positivos de lo que buscamos, cheque bueno, aprobar el primer parcial, o objetos que vamos a tratar de evitar, ¿no? Sacarnos un 2 en el parcial, por ejemplo, ¿sí? Los resultados negativos que tratamos de que se aparten de nuestra vida. Muy bien. Bueno, acá algunas publicidades para que ustedes puedan ver, ¿sí? Las dejo después tranquilos que la vean. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Necesidades y metas que son normalmente interdependientes, ¿sí? Las necesidades nunca se satisfacen por completo. Fíjate cómo esto se parece mucho a lo que veníamos charlando en el primer capítulo, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Vilensky? Y que las nuevas necesidades emergen a medida que las antiguas van quedando más satisfechas, ¿sí? Entonces se van generando nuevas necesidades. A veces casi ni nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos satisfechas. Por ejemplo, estar en un lugar calentito, tener ropa cómoda, podernos alimentar correctamente, no tener hambre, ¿no? Estamos quizás buscando otro tipo de satisfacer otro tipo de necesidades como vacaciones quizás. Y bueno, todas estas metas se van a ver influidas por el éxito, ¿sí? O bien por el fracaso también. Bien. Y la frustración es este sentimiento de fracaso, de no haber logrado la meta, ¿sí? Los mecanismos de defensa nos ayudan también a manejar todas estas frustraciones desde el punto de vista de la psicología. Acá tienen algunos de los mecanismos que son bastante psicoanalíticos. Esto llama un poco la atención
incluso dicen, ¿no?, que son para proteger al yo de los sentimientos de fracaso. Es lo más psicoanalítico que creo que van a encontrar en el libro. Son muy freudianos y fueron trabajados muchos de ellos por Freud y algunos por sus seguidores. ¿Sí? Eh, Bien, también se los dejo un poquito para leer para no extenderme tanto eh, en el audio, sí, o en el videito, pero habla de todo lo que tiene que ver con necesidades psicogenéticas, ¿sí?, que son estas necesidades humanas no biológicas que están muy influidas o muy driveadas por el entorno. Bien, la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿sí? Creo que ustedes ya, digamos, las han visto, ¿sí? Pero bueno, muy importante de Maslow que no se planteaba que no se podía subir a un nivel, plantea como estos 5 escalones, ¿no? No se puede subir de un escalón hacia el otro si el anterior no fue satisfecho, ¿sí? Y bueno, si nos falta alguno, volvemos como para abajo, ¿no es cierto? Esto es como, digamos, lo más importante de Maslow y lo que por ahí les pediría que no pierdan de vista, pues no los quiero aburrir con algo que seguramente ya vieron en administración y demás, sino que puedan ver algo nuevo, digamos, ¿no? O por lo menos no olvidarse de eso. Bueno, para la medición de las motivaciones hay mucho de autorreporte, investigación cualitativa, sí, pero también hay mucho de investigación cuantitativa. Al margen de esta cuestión, podemos, a través de los autorreportes, a través de trabajando las narraciones, ¿sí? Podemos ir tratando de organizar todas estas motivaciones que tienen las personas, ¿sí? Ernest Dichter trabajó muchísimo con toda esta cuestión en base a toda la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? Y bueno, también me gustaría decir que no solamente lo qualis, sino que lo quantis se pone en juego a la hora de hacer este tipo de investigación, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de personalidad. ¿Sabes qué es personalidad? ¿Viste cuando vos estás de espaldas y escuchás que alguien de tu casa viene caminando y vos no sabes quién está viniendo porque estás de espaldas? Seguís ponerle trabajando en la compu, pero por la forma que esa persona camina, ya sabes quién es que está viniendo. Tu hermano mayor que te viene a decir que la comida está lista y te viene a buscar. Bueno, a veces te puede pegar un grito también, ¿no? Pero la realidad es que somos tan únicos, tan irrepetibles y tan maravillosos que hasta solamente por la forma en que caminamos, somos nosotros. ¿Sí? No hay ninguna duda que somos nosotros, por lo menos para las personas que nos conocen muy bien. ¿Sí? Y nos da la posibilidad de reflejar estas diferencias individuales que nos hacen tan únicos, tan maravillosos. ¿Sí? Es normalmente consistente y perdurable en el tiempo, por una cosa podemos llegar a cambiar, pero normalmente es algo que nos acompaña toda la vida, nuestra personalidad. Se forma y nos acompaña toda la vida, se forma hacia el final de la adolescencia, para que tengan una idea. ¿Sí? Bueno, y hay una teoría freudiana donde dice que tenemos este inconsciente o estas pulsiones que forman parte de la motivación humana. ¿Sí? Hay una teoría más neofreudiana donde dice, bueno, que porque Freud como que no habló demasiado nunca es que habló de muchas cosas. Sí, a veces le pedimos como mucho, pobre, ¿no? Bueno, acá está justo el yo y el super yo que les explicaba antes. La verdad es que tenemos la teoría neofreudiana, donde lo que vamos a tener es digamos, la inclusión del papel de las relaciones sociales, ¿sí? Y lo que hoy se considera, digamos, el conocimiento más aceptado dentro de lo que es la psicología cognitiva, que es la teoría de rasgos, que se lo denomina Big Five, los grandes cinco, porque dice que todas las personas tienen más o menos cantidad de 5 rasgos que considera, digamos, que son los más, digamos que todas las culturas tienen, perdón, empecemos la frase, que todas las culturas tienen estos 5 rasgos de una u otra forma. ¿Sí? Bueno, y acá tienen algunas cositas más para ver.
Asimismo también está el gusto por la innovación, los niveles de innovación que la persona busca. Esto se los dejo un poquito para leer. ¿Sí? Y algunos otros factores de personalidad que tienen que ver con los niveles de materialismo, de etnocentrismo, ¿sí? De cuánto la persona, digamos, es más visual o más receptiva a las imágenes o a las palabras. Bueno, y hay una diferencia entre consumo obsesivo y consumo compulsivo. La verdad es que cuando entramos en todo lo que tiene que ver con, digamos, no es éticamente lícito trabajar con consumo compulsivo o obsesivo, porque hay una patología de por medio, ¿no? La necesidad irracional de acumular objetos aún a tiempo, eh, compulsivo. Aún, digamos, es una conducta perniciosa, aún, digamos, a costa de la salud eh, económica de la familia, de la persona, ¿sí? Y no deja de ser un comportamiento que no nos hace bien. Entonces el consumo compulsivo, ¿sí? Eh, la verdad que no deja de ser un adictivo, ¿sí? Es un hábito de compra que se sale de control, ¿sí? Dentro de los obsesivos, ¿sí? Podemos encontrar a los pasatiempos, gente que busca y encuentra objetos que los va coleccionando. Normalmente tiene que invertir muchísimo esfuerzo en visitar distintos lugares, buscarlos, tratar de buscar por ellos en subastas, en algunos casos y demás. Pero bueno, digamos, la diferencia está donde el consumo hace mal tanto a la economía, a la salud, y ahí se transforma en compulsivo. La verdad que ese tipo de consumo nosotros no los tenemos que alentar, no nos es lícito éticamente alentarnos desde el punto de vista del marketing, ni de la persona en sí, ¿no es cierto? Como uno como trabajador del área de marketing. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado, espero que les haya gustado. Les mando un beso y nos vemos en el próximo edito.